pasan los niños, estamos hablando de principios, ¿se acuerdan? Los principios. ¿Quién me puede decir cuántos principios llevamos? Ajá. ¿Cuál es? Dos. Con el dedo sería el tercero. La fe. La fe es uno de los principios. ¿Otro cuál es? Conocimiento de la palabra. Ajá, el conocimiento de la palabra sí, pero Aceptación dentro de la fe. ajá, el conocimiento. Vimos, acuérdense, el primer principio que vimos fue la escritura, la palabra de Dios, como el principio fundamental para adquirir conocimiento. Y conocemos a Dios porque la palabra dice que Él es la palabra, Amén. y es la palabra viva. Entonces ese es el primer principio. El segundo que vimos fue la fe. La fe, y la dividimos en tres partes porque estaba muy extenso el tema. Hoy vamos a ver la gracia, es otro de los principios, la gracia. Y igual a lo mejor van a ser 2 o 3 clases, porque lo estuve estudiando ayer y otra vez tuve que volver a reestructurarla porque Dios me dio otra palabra para hoy. Entonces yo creo que el discipulado que nos dio Angie, tú tienes mucho que ver con esto, opiniones de Gus, de hermana Rosy, de Rosy Limón, y todo se hace un conjunto. Entonces, dile que está a tu lado, pon mucha atención. Y vamos a primeramente definir lo que es la gracia. ¿Alguien sabe así rápidamente que me puede decir qué es gracia? La gracia de Dios. ¿Qué es para ti la gracia de Dios? Es un favor inmerecido. Ajá, es favor inmerecido, indudable. Y yo creo que ahí se encierra todo lo que es la gracia. Favor inmerecido. Pero vamos a ver cómo se define gracia en el diccionario, cómo se le conoce coloquialmente en la gracia. Es muy importante que en estas clases tomes nota y estés más atento de lo que siempre estás, para que puedas ir tú separando los principios, porque los principios es algo que tenemos que tener en la vida bien establecido, porque de allí entonces vamos a seguir edificando correctamente. A lo mejor teníamos los principios establecidos, pero no los teníamos bien claros, ¿verdad? Pero ahora es por lo que estamos tocando estos puntos y estamos tocando los principios de nuestra vida como cristianos. Entonces, gracia se define en el diccionario como conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan agradables o atractivas. Gracia también se define como elegancia, como armonía, desenvoltura de los movimientos de una persona o de un animal. Vemos cómo muchos dicen, ¿verdad? Ah, mira, esa persona camina con mucha gracia, o ese animal tiene mucha gracia, es muy gracioso, ¿verdad? ¿Puedes repetir la primera definición? Sí, gracia se define como conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Resultan atractivas o agradables. Gracia también se define como elegancia, armonía, envoltura, desenvoltura de los movimientos de una persona o de un animal. Gracias, Ricardo. O de un animal. Bien. Y ahí se va a pagar un vaso. Por otro lado, el significado bíblico de gracia está asignado al concepto, como decía Ixel, de favor o de bondad. Mayormente
cuando no ha sido merecida o ganada. La gracia, bíblicamente. Esto especialmente para los pecadores, ¿verdad? Entonces, vamos a Romanos 3:24. Vamos a ir a Romanos 3:24. Vamos a ir definiendo más claramente lo que es gracia. Romanos 3:24. Cuando ya lo tengas. Amén. Amén. Eso es. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia, redención, justificado. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Como propiciación por medio de qué? De la fe. En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, fíjate, pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, cuando tú recibes la gracia de Dios, tus pecados pasados y los míos son pasados por alto en la paciencia de Dios. Qué precioso que nos tiene paciencia, ¿verdad? Porque luego tenemos cabeza de alcornoque, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que es el alcornoque? ¿Verdad? El árbol de alcornoque. El 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo, nosotros somos los justificados porque tenemos fe en Jesús. Dile al que está a tu lado: yo soy el justificado. Y Él es el que justifica. ¿Sí está claro hasta ahí? Ok, entonces empecemos estudiando cómo obtenemos la gracia de Dios después de saber los significados del diccionario y de la Biblia. ¿Cómo obtenemos la gracia de Dios? ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo creen que se obtenga la gracia de Dios? Según las definiciones. A ver si podemos ir armando nuestra definición o nuestro concepto hasta aquí de lo que es gracia. ¿Cómo puedes tú ir armando o cómo me puedes decir cómo recibes o cómo obtienes la gracia? Y se dijo que es misericordia, ¿verdad? Es algo que no merecemos, pero ¿cómo la puedes armar? ¿Cómo puedes decir: yo tengo la gracia de Dios? ¿Cómo puedes decir? Fíjense, vamos a empezar. La gracia de Dios es un don inmerecido. Lo que tenemos hoy tú y yo como gracia de Dios es terminantemente por el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Esa gracia terminantemente es por el amor, la misericordia y la paciencia de Dios que nos tiene. ¿Sale? Entonces, fíjate bien, ¿cómo la obtenemos? No hay forma ni esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. Pues las mismas escrituras dicen que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces aquel que te diga: es que yo me gané la gracia de Dios porque me fui de rodillas de un lado a otro, no es cierto. Yo me gané la gracia de Dios porque soy re bueno, tampoco. Yo me gané la gracia de Dios, lo obtuve porque soy pastor, menos. Dile que está a tu lado: menos. ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que nuestras obras son, y nuestra justicia es como trapos de inmundicia. ¿Quién abrazaría un trapo todo sucio sacado de una coladera? Lo desechamos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Isaías 64:6 acerca de esto, para que veamos que la gracia que tenemos hoy no nos la ganamos porque somos muy buenos, ni porque tenemos una enfermedad, ni por... Isaías 64:6.
ni porque somos muy buenos, ni porque hacemos cosas buenas. Eso es un fruto, pero eso no nos lleva a la gracia. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, todo lo que nosotros creemos que son obras justas para ganarnos la gracia, son como trapo de inmundicia. Todo lo que nosotros pensamos que hacemos bien para lograr la gracia, son como trapos de inmundicia, ¿verdad? No quiere decir que desde ahora ya tú vas a tener puras obras malas o indebidas, tampoco, porque acuérdense que el fruto de la salvación son buenas obras del corazón del hombre que Dios pone, ¿verdad? Entonces, nuestras justicias son como trapos de inmundicia según el profeta Isaías. Por esta razón, miren, por esta razón la carta a los Efesios nos explica que la gracia es un regalo de Dios. ¿Cómo obtienes la gracia entonces? Es un regalo de Dios, es un regalo que nos dieron. Yo diría un regalazo, ¿verdad? Y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Ahí está la forma de obtenerla, por la fe en Jesús. Abriendo nuestro corazón por fe en Él, dando frutos de justicia. Ahora sí, tenemos la gracia, empezamos a dar frutos, ¿verdad? Y sabiendo en el corazón, y sabiendo tú y yo que esos frutos son por un cambio de mente y de corazón. Ahí es una forma de saber que tú tienes la gracia de Dios. Abres tu corazón a Cristo, cambia tu mente y tu corazón a obras correctas, ¿verdad? Un cambio de dirección y de mente. Y sabiendo en el corazón por fe que un día le veremos cara a cara, ¿verdad? Gracias a la gracia inmerecida que nos dio el Señor a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces ahora sí sabes cómo obtener la gracia. ¿Cómo? A través de la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. ¿Qué hicimos para obtenerla tú y yo? Nada. Solamente creímos en Él, abrimos el corazón a Cristo y dijimos: Señor, soy un vil pecador, soy como un trapo de inmundicia. No me vas a justificar con mis obras, pero sí me puedes justificar por mi fe en Jesús. Abro mi corazón, soy salvo y obtengo la gracia inmerecida. Y entonces ahora sí hay frutos, ¿verdad? Hay frutos. ¿Por quién la obtenemos? Por medio de Cristo. ¿Cuándo la obtuvimos? En la cruz del Calvario. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, mira, un regalo se da voluntariamente a quien se lo deseamos dar sin esperar una cosa a cambio. Por ese regalo que dimos. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para perdón de pecados, vida eterna. Es un regalo que no merecíamos y que Él nos quiso dar. Aparte, Él ya nos había conocido. Aparte, Él ya sabía que íbamos a estar en este lugar, y por eso nos dio a su Hijo y obtuvimos la gracia, ¿verdad? Esa gracia que no merecíamos. Esa es la gracia de Dios y es la forma de obtenerla. ¿Cómo la obtenemos? Arrepintiéndome que soy pecador, soy como un trapo de inmundicia, abro mi corazón a Cristo, Él viene a mi corazón, entra, me da vida eterna y ya tengo la gracia de Dios, sin que yo la mereciera, ¿verdad? Lo que nos tocaría regresar, eso sí, de parte de nosotros hacia Dios, es agradecimiento inmenso por ello, ¿verdad? Por eso decía mi hermana Rosy, vamos a entregarnos, porque estamos en este lugar para eso. Estaba viendo de un amigo pastor que tenemos, que es muy querido, esperemos un día podamos invitarlo a que nos comparta, y decía: la gente se cree ahora segura porque tiene el internet y porque puede ver prédicas en su casa cómodamente. Pero imagínense el día que no hubo WhatsApp, fueron 7 horas. Y si ese día hubiera sido el domingo, ¿qué hubieran visto esas personas? Nada.
Entonces dice, la bendición que tú puedes obtener, si tienes una iglesia, ve y obtiénela. Obténla. Gracias. Obténla. ¿Verdad? Obténla, porque eso, la bendición baja en medio de su pueblo. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. ¿Verdad? Él nos las quiso dar. Entonces lo único que tenemos que hacer tú y yo por agradecimiento a Él es conocerle, servirle, amarle sin medida. Entonces Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo, ¿verdad? La misericordia y gracia, cuando nosotros estamos delante de Él siendo agradecidos. La misericordia y gracia solo como información. Mira, la misericordia retiene un castigo, porque pronto va a ser castigado. Entonces no sabe si va a adquirir misericordia o no. La misericordia detiene un castigo. Cuando dicen, voy a tener misericordia de ti, no te voy a cortar la cabeza en ese tiempo, la guillotina. Entonces obtenían misericordia, ¿verdad? Es un castigo que merecía esa persona que le iban a cortar la cabeza, pero tuvo misericordia y ya no hay que le corten la cabeza. La gracia otorga una bendición que no merecemos. Son cosas distintas, pero a fin de cuentas se obtiene algo que no es merecido, ¿verdad? Efesios 2:8, vamos para allá. ¿Sí vamos claros? ¿Sí? Efesios 2:8. Por eso es la sed es tu sed que tienes de servirle, de amarle, de buscarle, porque la gracia está en ti. Por eso es ese fuego que arde en tu corazón, porque la gracia está haciendo ahí la llama, ¿verdad? Está viviendo el mismo Dios dentro de ti y de mí. Eso es precioso, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo llamándonos, alertándonos, ¿verdad? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por gracia, yaris, ahorita vamos a ver las definiciones, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo dice, no creas que es por lo que estás haciendo que obtienes la vida eterna, ser salvo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aquel que diga, yo me gané la salvación porque soy un buen apóstol, profeta, liberador, pastor, maestro de niños, o toco bien en la alabanza, o soy un buen hijo, es un mentiroso. Dile que está a tu lado, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque dice que no por obras, no por ser buenos nos ganamos la vida eterna. A ver, manita. Dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de su propio esfuerzo. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Eso está tremendo, porque Dios sabe y conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Y yo creo que Él sabía que iba a ser como en las Olimpiadas, a ver quién se gana la medalla de oro, ¿verdad? Dice, porque somos hechura suya. ¿Por qué nos dio de su gracia? Porque somos hechura suya, ¿verdad? Porque Él nos hizo, Él nos ama tanto que dice, quiero darles de mi gracia a ellos, aunque no se la merezcan, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces Él nos da de su gracia, obtenemos la gracia de parte de Dios, ¿verdad? Nos da esa vida eterna porque Él nos ama. Él deposita de su espíritu dentro de nosotros, porque Él nos ama y Él nos hizo, ¿verdad? Pero Él dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí vienen los frutos de la gracia en el corazón, o de Cristo en el corazón, como decimos. ¿Qué dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Él dice, yo tengo estas obras correctas que tú tienes que hacer. Ya están listas ahí para que las veas, las tomes y para que sigas en esas obras buenas. Porque te va a hacer bien.
¿verdad? Él ya las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, no que andemos desviándonos de cabezones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere que no nos haga daño. Él nos va a dejar, no nos va a cortar porque somos totalmente libres, ¿verdad? Con libre albedrío. Si no, hablamos mi esposo y yo luego y seremos como muñequitos. A ver, Gabriel a la derecha y Gabriel a la derecha. Gabriel a la izquierda, Gabriel a la izquierda. Vete a trabajar, ¿no? Él nos deja decidir, ¿verdad? Sean esas obras buenas que preparé de antemano para que anduviéramos en ellas o lo que nosotros querramos hacer. ¿Verdad que está tremendo esto? Esa es la gracia de Dios. Entonces, podemos decir, amados hermanos, que la gracia de Dios se obtiene de Él y sin ataduras. Es lo que hablábamos ahorita. La gracia la obtenemos sin ataduras. Nos da libertad para seguir viviendo bajo nuestras propias decisiones. Eso es tremendo, fíjate. Él nos da de su gracia, pero no la condiciona, ¿verdad? Él nos deja vivir en libertad para seguir viviendo bajo nuestras propias decisiones. Porque ¿a cuántos de ustedes Dios les ha dicho y les ha coartado alguna decisión correcta o incorrecta que van a hacer? No, ¿verdad? Podemos decir entonces que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino libertad para servir. Amén. Eso es tremendo porque yo tengo la libertad de la gracia de Dios, pero no para pecar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no pequemos deliberadamente. Ahí está advertido también. Esa libertad y esa gracia la tengo para servir. Y servir en cualquier área, porque a veces en la iglesia escuchamos, pues tienes que servir a Dios. Ya te imaginas tú aquí en la iglesia, predicando, dando clases. Eso es bueno, ¿verdad? O haciendo la limpieza, o aportando para la renta, trayendo despensa, X cosas de servicio. Pero también el servir es en donde tú te desarrollas diariamente. Diariamente, si tienes un negocio, si tienes empresas, si vas a una empresa, etcétera. Libertad para servir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú sirves en una empresa y eres un trabajador ejemplar, te ponen como ejemplo y entonces Dios es exaltado. Porque dicen, oh, Mario es el mejor empleado, mes tras mes él sigue siendo el mejor empleado. No hay nadie como Mario. Y hay otro que dice, es que Mario es cristiano. Oh, por eso. Yo sabía que tenía algo especial Mario. Pues es hijo de Dios. Y está dando frutos en su servicio en una empresa. ¿Verdad? Eso es un fruto y es parte de la gracia. Amén. ¿Y cómo sabemos que nos da libertad para servir? Vamos a ver a un profeta menor que se llama Jonás. En Jonás 1:1. Jonás 1:1. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Profeta, él era profeta. Entonces, él tenía la gracia de Dios porque era profeta, ¿verdad? Y él servía a Dios. Profeta, o sea, traía la voz de Dios a la tierra, bajaba el cielo a la tierra por voz de Jonás. Diga que está a tu lado, por voz de Jonás. Entonces era un profeta, y Jonás, ya saben, es el que se lo tragó el pez, ¿verdad? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿De quién vino palabra a Jonás? Entonces Jonás estaba atento. Él conocía la voz de Dios, lo escuchaba. ¿Por qué? Porque él era profeta. Dice, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad,
y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué iba a hacer? Ir a esa gran ciudad a pregonar en contra de ella, porque la maldad de Nínive había subido delante de Dios. ¿Tú crees que la maldad de esa tierra no ha subido delante de Dios? Él ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero aquí va a mandar a Jonás, al profeta. ¿Qué hizo Jonás? Libertad para servir, acuérdense, libertad para servir. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Dios lo detuvo? Le dijo, a ver, ándale, a ver a dónde llegas. Y descendió a Jope, o sea, llegó a Tarsis y después se fue a Jope para irse más lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Qué dice al final? Lo más lejos posible de Dios. Lejos de la presencia de Dios. Profeta, oía y escuchaba a Dios. Él hablaba de parte de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo detuvo. Él nos da la libertad para servirle a Él o hacer lo que a nosotros nos parezca lo mejor, ¿verdad? Libre albedrío. Entonces, la gracia de Dios la obtenemos a través de la vida eterna que es en Cristo. Podemos estar, fíjate bien, la gracia de Dios la obtenemos por medio de Cristo. Y podemos estar dentro de la iglesia hablando de un edificio, o dentro del edificio siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero no dentro de la gracia de Dios. ¿Cuánta gente hay que está dentro del cuerpo, se considera de la iglesia, pero no tiene la gracia? O sea, no es salvo, ¿verdad? Las personas que no se han confesado como pecadoras y que no han abierto el corazón al Espíritu de Dios, aún no están dentro de su gracia. Y esto es importante, por eso es un principio, ¿verdad? Así que la forma de obtener la gracia de Dios es por medio de la salvación de Cristo. Nos hemos encontrado con esposas de pastores que alguna que otra le hemos preguntado, oye, ¿y tú eres salva? No, pues no sabía eso. Esposa de un pastor. Y para llegar al servicio, dice la palabra de pastor, dice la palabra que como hombre de servicio tiene que estar en orden tu casa. Y el orden, amados míos, varones, el orden dentro de la casa no es solamente la limpieza y no solamente le toca a la esposa, o educar a los hijos no solamente le toca a la esposa, es cuestión de equipo. Pero tremenda cosa es que la esposa de un pastor no sepa si es salva o no. Ya ven, por eso les digo, puede estar dentro del cuerpo pero no dentro de la gracia. Por eso es muy importante que tú y yo sepamos que somos salvos, ¿verdad? Oye, tú, si te mueres ahorita, ¿qué va a pasar con tú? Pues yo me voy con Cristo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ay, no digas esas barbaridades. Pues no es una barbaridad, es la realidad, ¿verdad? Por eso, amado, Tito 2:9, vamos para allá. Esto es lo que debemos de hacer tú y yo como iglesia. Enseñar los principios. El primero es la escritura, el segundo es la fe y el tercero, que es el que estamos viendo hoy, es la gracia. Amén. Y es importante que lo sepas tú, tu esposa, tu esposo y tus hijos.
Cuando recién empecé otra vez a ir a cuidar a mi mamá, ya está más grande y tiene más problemas de salud. Yo le pregunté porque el Espíritu Santo me hizo sentir, y dije, oye mamá, ¿y si tú, que Dios te llamara en este momento, qué pasa contigo? ¿Qué pasaría contigo? Ay, hijo, es que no sé. No, pues mira, fíjate así. Ya se lo había yo dicho hace unos años, pero yo creo que por la demencia senil se les van ya las cabras, como dicen, ¿verdad? Pero yo dije, no, tengo que afirmarle que ella es salva. Porque fíjense, amados, que empezaba así como que se persignaba. Y yo dije, no, pues que no está bien eso. Entonces, porque empiezan a traer lo de su pasado al presente, más que lo presente. Por eso se les olvidan las pláticas. Cuando tú tienes una plática con un ancianito, te repite y te repite lo mismo, porque su memoria de corto plazo se va degradando y empieza a entrar a la memoria de largo plazo, ¿verdad? Es más fácil que se acuerden de su vida pasada. Exacto. Ajá, por eso dicen, no, es que yo en la revolución y bueno, los que vivieron. Entonces tenemos que estar atentos para que sepamos que los que les estamos compartiendo, los que conocemos que son cristianos, sepan esto, amado. Mira, dice Tito 2:9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. ¿Tú eres siervo? Sí. ¿Estás sujeto a la persona donde trabajas? ¿O dices, ay, no, yo ni lo voy a obedecer? El Gabriel ese que trae su grupito ahí de los representantes, no, yo ni le hago caso. Yo mejor me voy a otro lado. ¿Sí o no, Gabriel? Ya hace unos, ¿verdad que sí? Entonces tú eres siervo, te sujetas a tus amos. Llegas tarde, llegas temprano, cumples tu horario, ¿verdad? Dice, que agraden en todo y no sean respondones. ¿Por qué yo voy a hacer eso si le tocaba al Eusebio? Eso es chamba de él. El sindicato dice que yo no barro. ¿Qué te cuesta levantar 2 o 3 papeles? ¿Verdad? No sean respondones. Dile al que está a tu lado, no sean respondón. Además dice, ya que hicieron un cambio por ahí, ¿no? Bueno, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Como te decía, al comportarte correctamente como hijo, como padre, como esposo, como esposa, como siervo, como trabajador, estás adornando la vida de Dios en tu vida. O estamos, ¿verdad? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Hay aquí acepción de personas? No, dice a todos los hombres, ¿verdad? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿En qué siglo? Ahora. En este. Sobria, justa y piadosamente. Esta es una clave social muy excelente, ¿verdad? Pero tiene la gracia de Dios ahí inmersa en estos versículos, aguardando la esperanza bienaventurada. Porque ¿a quién se está dirigiendo? A los siervos. Exhorta a los siervos que adornen en ellos la palabra de Dios o lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué esperanza estás esperando tú? Pues que Cristo venga por nosotros. Amén. ¿Verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que esperar la gracia y la venida de Cristo, pero haciendo las cosas correctas, no solamente acostados en la hamaca y que el mundo ruede, ¿verdad? Eso no es posible.
Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? ¿Quién te redime de la iniquidad? Cristo. ¿Y qué hay en ti cuando Cristo te redimió? La gracia. Esa gracia que te adorna, esa gracia que te hace ver cómo eres y cómo te ven y cómo nos ven. Yo me acuerdo cuando tenía 13 años que recibí a Cristo, íbamos a Tenayuca, ¿verdad? A tomar un estudio los sábados de jóvenes a las 7 de la mañana. Y no era una iglesia, era como un tipo garage donde eran unas tablas con ladrillos y ahí nos sentábamos. Pero decían estas personas que a ellos, los de ahí de Tenayuca, les decían, es que ustedes tienen un brillo especial en la cara. ¿Qué es eso? ¿Que se pusieron Bel Rosita o el Ángel Face de Pon? Nugget. Es la gracia de Dios. La presencia de Dios que adorna tu vida y que tú debes enmarcarla con tu forma de vivir. Porque ¿qué es eso que seas respondón? ¿Ya se ves ahí? ¿Qué es eso? No digo que ahora te vas a dejar de todo el mundo, pero no seamos respondones, porque aquí dice. En vez de que yo le dijera porque yo soy más grande, ¿verdad? ¿Qué dijo? No se recordó. Dile tú también, Marita, dile, Gaby, no se respondió. Sí vengo a desquitar, pero ya no. Ya me lo dijo Entonces dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí y purificar para él mismo un pueblo que le pertenece, celoso de buenas obras. Por eso Dios escogió al apóstol Pablo, porque Dios sabía que era celoso en lo que hacía, ¿verdad? Dijo, este hombre va a ser celoso en lo que yo quiero que hagan en la tierra, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo fue quien fue, ¿Qué ¿verdad? leyó Pastor el 14? Sí. Dice, ¿puedo leer esa versión? ¿Sí, Manita? Dice, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Un pueblo decidido a hacer el bien. Por eso la preocupación de no dejes de congregarte, anda en buenas obras, escudriña la palabra, ve más profundo, busca lo que no entiendas, decíamos en el discipulado de la mañana, profundiza. Y dice, pues es que yo profundicé y saqué un chorro de cosas. Y eso es precioso, ¿verdad? Por eso es esa preocupación de Dios, porque el tiempo se acaba, amado. Y debemos de andar en buenas obras para que nosotros enmarquemos la gloria de Dios que está en nosotros y su gracia para que otros vengan y quieran tomar de esa gracia. Ahora, como te he dicho, tú tienes el suficiente poder del Espíritu Santo, porque es el mismo que levantó a Cristo de los muertos para ir a hablarle a una persona de Cristo, para orar por esa persona, ¿verdad? No digas, a ver, pastor, ¿por qué no va a visitar a Alex? Pues sí, me voy a dar un tiempo. Pues ven, visítalo tú, porque tienes el mismo Espíritu Santo que yo. Y Alex, y vas a ir en representación del pastor, ¿verdad? Y Alex se va a sentir confortado porque lo fueron a visitar, ¿verdad que sí? Entonces, enmarquemos la gloria de Dios y la gracia. Mira, la gracia de Dios nos transforma de esta manera en vida, muerte, porque así andábamos antes, vivos, muertos. En ese instante pasamos a vida eterna, ¿verdad? ¿No dice la Escritura que nos pasó de tinieblas a luz? ¿Verdad que sí? Asegurándonos que un día estaremos en su presencia. Todo lo que hagamos, como te he dicho, algún día nos vamos a presentar delante de Él y vamos a rendir cuentas. Todo.
no nos vamos a poder llevar al compadre o a la comadre que nos decía, tú deja eso, vente, échate unas ahí. No vayas, hombre. Y kilómetros de palabras del negrito Sandía. No va a ir el compadre ni la comadre contigo. Vamos a ir solos. Ni siquiera nuestra esposa o nuestro esposo. Vamos a comparecer delante del trono. Ay, nanita. Amén. Ahí también hay que decir amén, porque si estamos viviendo correctamente y nos presentamos delante de Dios, va a ser para admirar su presencia preciosa, no para ir como aquel reo que va a ser condenado a cadena perpetua o a muerte, ¿verdad? Amén, en eso también, amados, ¿verdad? Entonces nos pasa a vida eterna, asegurándonos que un día estaremos delante de Dios en su presencia. La gracia la obtenemos entonces por medio de la muerte de Cristo. Soy repetitivo porque quiero que se nos quede bien grabado. Y nos redime de la condenación eterna. Esa es la gracia, es eso, abrir el corazón a Cristo, eso es cambiar tu modo de vida, eso es enfocarte en las cosas de Dios. Juan 5:24 dice, de cierto, o sea, afirmando que esta palabra es cierta. Y otra vez dice, de cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si tú abriste ya tu corazón a Cristo, estás dentro del propósito de Dios, estás dando un fruto agradable de justicia. No temes por si llega tu día de muerte o te llama a la presencia de Dios. No temes porque te vas a presentar delante del trono de gracia y Él te va a decir, hijo, gózate, adelante, ¿verdad? Cuando no sé si los ángeles pasen con sus lanzafuegos a pasar por fuego todas tus obras y que quede más oro, plata y piedras preciosas. Yo quiero eso para mí, ¿verdad? Yo no quiero llegar temblando delante del juez y decirle misericordia. Va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Porque ahí no hay jurado. Solo es Dios, Cristo como tu abogado, si aceptamos a Cristo, y el diablo de acusador. Aquel va a decir, condénenlo. Y Cristo va a decir, ¿por qué si yo ya pagué por él? Amén, ¿verdad? Pues esa es la gracia, amado. Entonces, mira, la gracia de Dios, ya estudiamos que se obtiene por medio de la salvación, y esta en nuestra vida se debe de hacer evidente en nuestro servicio, siendo fructíferos, pero a la vez siendo humildes. Yo sirvo a Dios, tengo ya una posición en la iglesia, dentro de la enseñanza, por decir algo. Tengo que ser humilde, porque no todo lo sé, ¿verdad? Y no soy más que ustedes, ni ustedes más que yo, todos somos iguales. Pues esa gracia es de parte de Dios, no es tuya tampoco. O sea, la gracia no es para que tú digas, es que ya me viste, ¿quién soy yo? ¿Cómo enseño? ¿Verdad? Por mí es porque esto funciona. Si no estuviera yo, no, hablando de mí, no funcionaría nada, ¿verdad? Y eso tampoco es posible. La gracia tiene que reflejarse en nuestra humildad. Dile que está a tu lado, nuestra humildad. ¿Dónde dice esto? 1 Corintios 15:9, hablando el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:9. ¿Qué dice Pablo ahí? Dice, el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy un apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y
trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Tremendo. Miren la versión 60. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de llamarse apóstol, dice Pablo, porque perseguí a la iglesia de Dios. El 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Su qué? Su gracia. Charis, ahí es Charis. Antes he trabajado más que todos ellos. Se reconoce que ha trabajado más. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él dice que se ha dado al trabajo, pero aún así dice él que no es por él, sino porque la gracia de Dios está con él, ¿verdad? También, amados, debemos de estar seguros de que todos a los que cada uno de nosotros les hemos compartido y nosotros mismos nos aseguremos de que ya hemos alcanzado la gracia de parte de Dios. Debemos de estar seguros, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres. Tú sabes si tus padres son salvos, no me digas sí o no, pero sabes si tus padres son salvos, si tienen la gracia de Dios. Sabes que tus tíos más queridos que se juntaban en Navidad, toda la familia, son salvos. Les has hablado de la palabra. Tú tienes y yo tengo que ver que ellos tienen que obtener esa gracia también, tienen que abrir su corazón a Cristo, porque de lo contrario, amado, cuando no tienen la gracia, un fruto que se ve en esas personas o en algunos cristianos también que no tienen gracia de Dios, viene cierta contaminación en sus vidas, porque no han querido alcanzar realmente la gracia por medio de Cristo. Cuando nosotros hablamos a alguien y pensamos que esa persona tiene la gracia, aunque dice que conoce a Cristo, a veces su modo de comportarse nos dice lo contrario. Y entonces, con todo amor, debemos de decirle, oye, ¿tú eres salvo realmente? No, es que sí conozco a Dios. No, sí, sé que lo conoces, pero ¿tienes vida eterna en Cristo? ¿Verdad? Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todos. ¿Seguir la paz con quién? Con todos. ¿Aunque te caigan gordos? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Verdad? Ay, no. Está tremendo, ¿verdad? Nosotros, cuando había una fiesta así, predicábamos a mis sobrinos, a los primos, a todo el mundo, y luego ya ni nos querían invitar ni a hablar, porque nos dicen, ya vas a empezar con tus payasadas. Pues sí voy a empezar. Todavía cuando mi papá falleció, uno de mis hermanos, fíjense cómo es Dios, y todos no decían nada y todos querían hacer, pero no hacían. Entonces me dijeron, pues tú, me dice, encárgate tú del servicio y todo. Y dije, bueno, pues la primera vez que lo hago, porque jamás lo había hecho. Sí, está bien. Me encargué del servicio y todo, ya les he contado. Pero uno de ellos en especial me dice, cuando estábamos terminando el servicio fúnebre de la noche, ¿ya vas a empezar con tus payasadas? Y dije, sí. No, chavo, de verdad estás mal. Pues sí estoy mal, pero ni modo. ¿Y qué creen? Ahora es cristiano. Ahora es de nuestro circo. Y ahora es de nuestro circo. Mándele para que se le quite lo payaso. Era también parte de lo que yo se lo veía, ¿no, pastor? El poder de transformar. El poder de la palabra transforma. Bien dice Bus. ¿Verdad que es importante entonces tener el discipulado también? Porque todo esto es como un engrane. Una cosa sucede, la tomamos, aprendemos, otra cosa viene aquí que se compagina con la otra y aprendemos, ¿verdad?
Y eso es tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros, a pesar de todo, decimos, sí, yo sigo a Cristo, ¿verdad? Como ese canto que dice, he decidido seguir a Cristo. Preciosa la historia de ese himno. Por último, amados, la gracia la obtenemos por misericordia hacia nosotros. Ya lo hemos estudiado, bueno, ya lo hemos visto repetitivamente porque quiero que quede en sus mentes y en sus corazones bien grabado. De esta forma debemos de dar de lo que tenemos en todos los sentidos. Dar de lo que tenemos en todos los sentidos. Ya que al obtener la gracia de Dios abundamos para toda buena obra, para dar gracia de lo que vivimos por gracia. Nada es tuyo, nada es mío, lo administramos. Y si de gracia recibimos, de gracia damos. Y esto, amado, es también para los que predicamos, porque lo que yo sé, lo que yo comparto es por pura misericordia y gracia de parte de Dios para compartirlo a ustedes. De esto yo no me puedo ni debo hacerme rico, ni me debo de creer más que todos ustedes, ni puedo ponerles el pie en el cuello, ni puedo abusar de ustedes, hablando de la palabra, usando palabra en contra de ustedes, porque ninguna palabra debe de ser usada en el púlpito acusando a otra persona, ¿verdad? A menos de que Dios hable de pecado, hable de arrepentimiento. Entonces sí son exhortaciones, pero no debemos nosotros de tener mayor concepto del que tenemos de nosotros mismos. En pocas palabras, no nos debemos de creer mucho, porque como dice, no sombreres con sombrero ajeno. Este sombrero no es mío, me lo prestaron para lucirlo, nada más. Amén. ¿Dónde dice eso? 2 de Corintios 9:8. Vamos para leerlo todos. Ya vamos terminando para que quede bien asentado en tu corazón esta palabra de gracia. 9:8. 2 de Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿Quién es el poderoso para que abunde en mí? Dios. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién te da para que siembres? Dios. Y pan al que come, de la mano de Dios, ¿verdad? Dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. En tu casa no faltará nada. Y aumentará los frutos de tu justicia, para que estés enriquecidos en todo, para toda liberalidad. En toda liberalidad es para que des en abundancia, ¿verdad? Dice aquí la traducción, para que puedan ayudar a otros. Para que puedan ayudar a otros, la cual procede por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Cuando nosotros ayudamos a alguien y decimos, mira, esto es como la despensa que dimos hace 15 días a los vecinos de mi hija. Ay, denle gracias a la iglesia y a su iglesia. Dando gracias a Dios ellos, y a lo mejor no conocen a Dios, ¿verdad? Pero Dios es bueno porque nos da. Por ejemplo, me voy a adelantar porque ya quiero decirlo. Ya no me aguanto a los diezmos. Díganlo que tu estómago nuevo diga. ¡Eso! Amén. Esa es mi hermana. Minguita Internacional. Ha estado en el United, hermanos. Hace 8 días le mandó Luisita a mi esposa un mensaje, Mario Luisa, que cuánto se pagaba de renta porque una persona que no viene aquí la va a pagar. ¿Por cuánto tiempo? Dice que no sabe.
pero que la va a pagar. Y eso es, amén, gloria a Dios. Y eso es una palabra que se está cumpliendo, que nos dio el Señor. Otro que conoce Luisa también, hay una hermanita que manda su ofrenda y no viene a la iglesia. Amados, eso es dar por liberalidad. Y esto no quiere decir que ahora, como ya hay quien pague la renta por ofrenda que Dios puso en su corazón, nos vamos a detener nosotros a dar. No, al contrario, sembrar. Me dijo el Señor, yo le dije, quiero un piano, porque ya no quiero tocar yo la batería sin el piano. Por eso no hay piano. Por eso no hay piano. Y me dice el Señor, el piano ya viene, alguien lo va a dar. Dije, Señor, que sea un Behringer, que sea un Roland. Petrov no sé si haya de piano. ¿Es de piano o teclado? Ajá, pues teclado. Ah, ok. Un Roland. Korg. Behringer. Ya de veras un Yamaha. No, aquí no hay de menos, aquí hay que pedirle, porque ay, decía Angie en la mañana, somos sus hijos, ¿por qué vamos a estar? Ay, me pudieras dar. Decías tú también eso en la mañana. Pues no, señores, amados hermanos, eso está para nosotros, porque dice que somos herederos. Y uno cuando va a recibir una herencia no le dice al notario, bueno, dame lo que sea tu voluntad. Me das lo que me dejó mi papá o mi mamá, completito. ¿Verdad? Lo mismo es con Dios, es una herencia que tenemos, que debemos de reclamar. Por eso mucha gente vive en mediocridad, amado, en opresiones, en enfermedades y en cosas que no deben de estar pasando, porque no sabe que la gracia de Dios es para él o ella también, ¿verdad? En todas las áreas. Gloria a Dios, amado, gloria a Dios. Entonces vamos a ver unos ejemplos de gracia, pero la próxima semana, amado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, así es que no te lo pierdas. Dile al que está a tu lado, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Porque se va a poner bueno, amado. Aquí te veo, manita. Ya se comprometió, manita. ¿Sí? Ya rugiste, amada. Dile al que está a tu lado, yo tengo la gracia. ¿Pero en verdad la tienes? A ver, quiero escucharlos. Amén. Amén, así. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amados. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Quedó claro la gracia, amados? Sí, no hablé como el Sami. No hablé como el Sami. No. Ok, amados. Vamos a ver la próxima semana algunos ejemplos. Estemos orando unos por otros, porque Dios se está moviendo de una forma preciosa. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a reclamar lo que es nuestro. Vamos a reclamar lo que es nuestro. Amado Dios, te damos muchas gracias, porque eres bueno, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, y sobre todo por la gracia, Señor, que nos diste al haber mandado a tu Hijo Jesús para que muriera por nosotros. Yo te agradezco, Señor, porque aún los ángeles del cielo estaban ahí mirando y no detuvieron el sacrificio, Señor, porque sabían esos ángeles que íbamos a necesitar de la gracia de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio nuestro y porque podemos reclamar, Señor, a los cielos y a la tierra lo que es nuestro, ganado por medio de Jesús. Eso lo digo sin altivez, Señor, porque Cristo ya pagó por ello en la cruz por nosotros.
es nuestra herencia eterna, Señor. Es nuestra herencia eterna, Señor. Así que, Señor, nos acercamos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia, Señor, y hallar la gracia para que nos ayude en el momento que más la necesitemos, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tú nos bendices y nos guardas, Señor, y que tú nos miras con agrado, Señor, y porque extiendes tu amor, Señor, y porque además nos das tu favor y tu paz. En el nombre de Jesús, porque tú eres rico en misericordia, Señor, y por tu gran amor por nosotros nos has dado vida con Cristo y nos has dado de tu gracia, Señor. Aun cuando estábamos muertos en pecado, Señor, porque tu gracia nos ha salvado, Señor, porque tú eres clemente y compasivo con nosotros, Señor, y porque tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia, Dios. Muchas gracias, Señor, porque aún cuando pase el tiempo, Señor, sé que tu gracia no nos abandona, Señor, porque nos has llamado a tu gloria eterna con Cristo, Señor, y tú nos harás fuertes y firmes, Señor. Muchas gracias porque te has manifestado a toda la humanidad, porque tu gracia, la cual trae salvación, Señor, nos enseña a no rechazar al impío ni al perverso, Señor, y mucho menos, Señor, al que anda en pasiones desordenadas, para hablarle de tu palabra, Señor, porque ellos también pueden vivir en justicia, en piedad y en dominio propio, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes y tuviste piedad con nosotros, y por eso, Señor, nos das de tu compasión, porque eres un Dios de justicia, y porque dichosos todos nosotros somos porque confiamos en ti. Gracias, Señor, porque nos has llamado a una vida eterna en el nombre de Jesús, no por nuestras propias obras, Señor, sino por tu propia determinación y gracia, porque tú nos concediste el favor de Cristo antes del comienzo del tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú nos perdonas cada uno de nuestros pecados. Y aquí es importante, amado, que vengas y pongas delante de Dios tus pecados. No los grites, no los digas, solo dile que te arrepientes si ese es tu verdadero sentir. Porque Él dice que Él perdona pecados, ofensas, porque Él los perdona todas las iniquidades, porque es nuestro Padre. Así es que pon delante de ti, y esto lo debes de hacer a diario. Es una limpieza que debemos de tener a diario, decirle: Señor, perdóname por hablarle mal a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, por gritarle sin razón, por tomar lo que no era mío. No lo vuelvo a hacer, Señor, ayúdame, porque tu gracia está conmigo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sé que aunque peque, no estoy privado de tu gloria, Señor, porque tengo tu gracia. Tú justificas mis pecados gratuitamente por medio de la redención de Cristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque ahora no vamos a pecar deliberadamente, Señor, porque aunque estamos bajo la gracia, la ley es nuestra enseñanza, Señor. Por eso agradecemos por la ley. Muchas gracias, Señor. Ahora dile con todo tu corazón: sublime gracia de Señor, que al pecador salvó. gracias. Mi siervo más hoy vi. Gracias, Perdido y Señor. me halló. Estaba perdido y tú me hallaste, Señor.
me seguirán todos los días de mi vida. Seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, Y en la casa del Señor habitaré habitaré largos días. largos Dale un días. aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dile a que está a tu lado: tengo la gracia. Tengo la gracia. Y es un buen principio. Gloria a Dios. Vamos a recoger nuestros